Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Por qué tan pobres o ven si tenemos la gracia del Señor? Gracia que nos ilumina, gracia que nos llena, gracia que nos fortalece. Hoy quiero pues que vayamos a la Escritura en esta mañana, sin más preámbulos, vamos a lo que dice la palabra del Señor. Acompáñenme a la Escritura, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10, aquí vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana que Dios nos regala. Felicitarle a usted por haber decidido venir a la casa de Dios. Sabe que lo más importante que el ser humano puede hacer es dedicarle tiempo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted le da 8 horas o quizás más al trabajo, a su familia le da otro tiempo, pero hay un tiempo que no debemos de pasar por alto y es el tiempo a Dios. El tiempo que usted le da a Dios, Dios se lo multiplica, se lo triplica y así sucesivamente. Por eso hoy en esta mañana démosle gracias al Creador que nos concede el privilegio de estar en su casa. Dije Hebreos 11:8, vamos a estar leyendo ahí en la palabra del Señor y por favor póngase de pie para que leamos esta lectura. Ya le había dado una pequeña antesala de lo que es el tema de hoy o el título ahí en el canal de la iglesia, así que gracias a todos los que a lo menos vieron esa pequeña porción que les envié allí del escrito. Ahora vamos a hablar del mensaje de los sueños. Hebreos 11:8 dice: para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vayamos a lo que es Génesis. El libro de Génesis, por favor, ubíquese en ese libro de Génesis, Génesis 15:5. Génesis 15:5 y 6. Por favor, lo lee conmigo cuando lo tengan. Génesis 5 y 6. Del capítulo 15, los versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Es el primer libro. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Este pasaje es clave para todo cristiano. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. Tome asiento. Ya se había orado por la palabra del Señor. Quiero compartir este pensamiento titulado Abraham, un gigante de la fe. Sí, Abraham, el hombre que fue amigo de Dios, el hombre que se caracteriza por ser un allegado tan especial a los ojos de Dios, que por la fe fue llamado. Y ese mensaje gira en un par de cosas. Gira simplemente en creer, obedecer, esperar y permanecer. En eso vamos a trabajar hoy en esta mañana, en lo que hizo Abraham. Fue un hombre tan práctico en su vida que decidió creer, que decidió obedecer, esperar y permanecer. El primer paso es la cadena que desenvuelve todos los otros acontecimientos. Si tú crees, se te va a hacer fácil obedecer. Si tú crees, se te va a hacer fácil esperar. Si tú crees, se te va a hacer un poco más fácil esperar. Porque tu vida le está creyendo algo a lo cual se aferra. Tu vida está permaneciendo a los pies de quien te va a tener una bendición preparada a tu vida. Y la fe convierte a una persona común en un gigante espiritual. Fue lo que pasó con Abraham. Que Abraham, al creerle a Dios, fue convertido en un gigante de la fe.
metros 90 aproximadamente según los geólogos, pero aquí no hablamos de un gigante común, aquí hablamos de alguien que le cree, que le obedece, que permanece en el Señor, y este es nada menos y nada más que Abraham. La Biblia nos presenta a un gigante en la fe, a un hombre que cambió la historia, a un hombre que la historia misma sigue hablando por él, y la misma historia nos sigue dando lecciones a través de los tiempos, a través de las edades, a través de los siglos, por medio de Abraham, un hombre que se catapultó a ser un gigante al creerle y obedecerle a Dios. Y aquí aprendemos algo: cuando tú decides creerle a Dios, cuando yo decido creerle a Dios, automáticamente Dios tiene preparada alguna bendición o algo especial para ti. Y es que la Biblia no se equivoca, porque Abraham no comenzó siendo un gigante, comenzó siendo un hombre que Dios llamó, un hombre que se dispuso, un hombre que salió fuera de su tierra sin saber a dónde iba, por una palabra llamada creencia a Dios, confianza y permanencia. Ahora, cabe destacar que para llegar a esa tierra, Abraham tuvo que dejar su parentela y sus cosas que tenía sobre él, su seguridad. Ahora, Abraham respondió con pasos de obediencia a Dios. Y aunque no conocía respuestas, Abraham estaba dispuesto a obedecerle a él. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes una brújula? ¿Tú tienes los parámetros ya que Dios nos ha dado? Tenemos las promesas en la Biblia, tenemos todo lo que puede girar a nuestro alrededor para bien, tenemos las bendiciones que Dios ha dicho una y otra vez a través de predicadores, a través de la Biblia, a través de la congregación, donde se nos enseña. Pero aquí vemos a un hombre que respondió con pasos de creencia, obediencia y permanencia a Dios, no teniendo algo a lo cual aferrarse, solamente obedecer y creer a Dios. ¿Por qué? Porque la fe no siempre necesita conocer el camino. La fe va a necesitar únicamente de algo que se requiere, o más conocido como obediencia, obedecer. Y aunque las cosas no parezcan bien, aunque las cosas no parezcan de tu agrado a la voluntad humana, tú tienes que creerle al Señor. Y es por eso que abordamos a continuación los puntos de este mensaje titulado, o más bien conocido este pensamiento como Abraham, un gigante en la fe. Una pregunta para ti en esta mañana: ¿has enfrentado alguna vez algún gigante? ¿Alguna vez has peleado tu propia batalla? Dios sigue deseando y desea que toda la congregación sea gigante en la fe, que no se quede pequeño, porque lo pequeño siempre simboliza debilidad, lo pequeño siempre simboliza inseguridad, lo pequeño siempre simboliza falta de nutrición, falta de alimento. Y es por eso que literalmente cuando el bebé no presenta un crecimiento adecuado, se requiere tomar todas las medidas necesarias para nutrir los minerales, las proteínas, las vitaminas. En la fe sucede lo mismo. Cuando nosotros no estamos dando los frutos adecuados para crecer en fe, es de preocuparse en nuestra vida, o es de sentarnos un momento y ponerle un alto al estilo de vida que llevamos, si estamos aferrándonos o creyendo en Dios. Esto es importante reconocerlo, porque tú y yo hemos nacido para crecer en el Evangelio, para vivir el Evangelio, para amar lo que es el Evangelio de Dios. En primer lugar, mis hermanos, quiero hablarles acerca de lo primero. Número uno, Abraham fue un gigante porque se atrevió a obedecer. Número uno, Abraham se convierte en un gigante en la fe porque decide creerle a su Dios. Hace un momento dije, no tenía una Biblia, no tenía el Salmo 23, no iba a una congregación, no tenía un pastor, no tenía prácticamente todas las herramientas necesarias como para decir, no me voy a creer, pero se convierte en un gigante porque se atreve a creer a Dios. Génesis 12, 1 al 4 nos relata algo importante, y realmente eso marca la historia. Y la Biblia dice así:
12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ojo a esto, palabras de Dios. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias en la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué le parece a usted? No le digo, Señor, no parecen los versículos ahí. Permíteme, Señor, explícame cómo está eso. Porque en lo humano nosotros hubiésemos dicho eso: Señor, pero ¿a dónde voy? ¿Qué debo hacer? Él solamente obedeció. Y eso fue lo que lo hizo gigante. Se atrevió a obedecer al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te determinaste con el Señor y le dijiste: Señor, no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, no me importa lo que el mundo quiera traer para mí, yo decido obedecerte, y aun cuando las cosas no vayan de acuerdo a la voluntad que yo espero, yo decido obedecerte? Fue lo que pasó con Abraham. Le creyó a su Dios. Y es que Génesis nos relata que en realidad Dios le dijo: vete de tu tierra, sal de ahí. Y Abraham salió. Qué práctico lo hizo. Bien práctico, ¿verdad? No anduvo poniendo peros, no anduvo poniendo excusas, no le dijo al Señor todo lo contrario, no fue ni siquiera negativo en su vida. Por eso se engrandeció tanto y llegó a ser un gigante. ¿Por qué? Porque la fe verdadera produce obediencia. La fe genuina produce obediencia. Y aun cuando tú no te sientas bien en tu vida, o la gente no te vea bien, o tú sientas que todo el mundo está en tu contra, tú has tomado ese paso, y el paso de obediencia. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios, actuó conforme a ella. Hay dos cosas que nosotros debemos de tener en claro: escuchar la voz de Dios y actuar. Muchos somos de aquellos que únicamente escuchamos, pero no actuamos. Hoy usted va a salir de este templo, va a salir a sus hogares, a sus trabajos el día de mañana. La palabra ya está en su vida. Dependerá de nosotros si decimos actuar conforme a ella. Eso lo hizo grande Abraham. Actuó. Tuvo que abandonar su zona de comodidad. Sí, esa zona que es bien llamativa, esa zona que representa todas las comodidades, las tranquilidades en tu vida. Sí, vas a tener tu parte en la que vas a disfrutar, pero ¿estará agradado Dios con eso? ¿Se sentirá Dios feliz de que tú únicamente estés tomando la vida espiritual como una comodidad? Dios desea que abandones la zona de comodidad. Dejó atrás su tierra, dejó atrás su parentela, su familia, todo. Dejó atrás su estabilidad, dejó atrás su aspecto que conocía. Ojo a esto. Y aquí se deja ver un par de cosas. Aparte, una vez se activa dejando tierra, parentela, estabilidad, lo conocido, él deja el aspecto del ámbito social, su comodidad. Imagínese si a usted Dios hoy le llamara y le dijera: te vas de la unión, te vas de árbol de vida, te voy a llevar allá a las islas del Congo, te voy a llevar a cualquier otra parte del mundo. ¿Será verdad que usted lo pensaría una y otra vez? Diría: ¿pero por qué? Pero ese hombre dejó todo eso con tal de tomar el paso de obediencia. Ahora, la obediencia muchas veces comienza donde termina la comodidad. Sí, una vez dejas la comodidad, activas la obediencia en tu vida. Necesitamos obedecer al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, que tu carácter esté determinado a obedecerle a Él, aunque las cosas el mundo quiera torcerlas o parecerlas de otra manera. Me encanta el carácter de Pablo. Tocante al Evangelio, Pablo les escribe a ciertos hermanos diciéndoles estas palabras: aunque un ángel baje del cielo con otro mensaje, sea anatema. La traducción de anatema es maldito. En otras palabras,
Pablo estaba diciendo que ya estaban trazados los parámetros, ya todo estaba realizado, que no había más que añadirle ni quitarle, solamente obedecer. Usted y yo necesitamos obedecer, necesitamos aprender que la fe no solamente se demuestra cuando levantamos las manos, también se demuestra cuando damos los pasos que Dios nos pide, cuando damos los pasos que Dios quiere que demos en nuestra vida. Quizá hoy Dios nos esté llamando a comenzar algo nuevo, a dejar atrás algo que nos está alejando de Dios, o que está ofendiendo a Dios, o que está lastimando el corazón de Dios. Dejar algo nuevo por servir. Siempre he dicho, cuide ese ministerio que Dios le ha dado, cuide ese lugar donde Dios le ha tomado en cuenta en su congregación. Si usted está cantando al Señor, hágalo cada vez mejor. Si usted está predicando, prepárese cada vez mejor. Si usted está sirviendo en la cocina, cada vez dispóngase, Señor, hoy estas manos a cocinar para tu reino. Créame, esas manos que usted está llevando allá al fuego, a darlo todo, a enjabonarse, y así sucesivamente. Para esas manos son las manos más preciadas ante el reino de los cielos. Digo esto porque Dios no se queda con nada. Dios ama a la persona que le ama y que se entrega a servir a Él. Fue lo que pasó con Abraham. Y a veces nosotros no necesitamos conocer todo el camino únicamente, necesitamos confiar en aquel que conoce el camino. Guarde esto, recuerde esto. Usted no necesita conocer todo el camino, pero sí necesita conocer de verdad a aquel que conoce el camino que usted va a transitar. ¿Y cómo lo hará? Con un acto de obediencia. Por eso el punto número 1 consiste en que Abraham fue un gigante porque se atrevió a obedecer. Obediencia ante todo. El que obedece siempre tiene grandes recompensas. Y juzgue usted, toda gente que se ha portado bien en un trabajo por una palabra llamada obediencia, la gente da un buen testimonio de él. Sus superiores se sienten orgullosos de ellos. Viceversa, en una familia, cuando el hijo es bien portado, las lleva todas de ganar en el hogar, con sus padres, sea que esté con sus abuelos, con sus tíos. ¿Por qué? Por algo llamado obediencia. Y es una realidad. El obedecer nosotros lo complicamos en nuestra vida. Somos seres humanos, sí, pero a veces nos excusamos en que yo lo puedo hacer mejor, yo podría dirigir mejor, yo podría hacer las cosas mejor, pero Dios nos manda a obedecer. Dios siempre, para llevarnos a escalar, Dios quiere que obedezcamos. Y le pongo un ejemplo sencillo. Abraham, dije al principio, no únicamente de un solo se catapultó, escaló de un solo a ser un gigante de la fe. No, antes tuvo que obedecer. Si tú quieres llegar a un lugar especial que anhelas, donde Dios quiere que te tenga, obedece. Si algún día tú deseas o anhelas algo, quizás cantar, predicar, y tú dices, ¿por qué yo no estoy ahí? Obedece, obedece a Dios, porque Dios te va a llevar a lugares que ni siquiera tú te imaginas. Pero se necesita obedecer al Señor. Número 2, Abraham fue un gigante porque creyó en las promesas de Dios. No solo obedeció, sino que también creyó en las promesas de Dios. Ahora Génesis 15 nos dice algo especial. Y citamos la escritura, Génesis 15:5, el que leímos, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Ojo, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de uno de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Qué bonitas palabras. Si usted las profundiza, si usted medita en esas palabras, el Señor diciéndole a Abraham, platicando con él, Abraham, ¿puedes contar esas estrellas? Ha salido usted en la noche y ver esa inmensidad y hermosura de estrellas, y Dios diciéndole, así será tu descendencia. Abraham creyó a eso. El mundo te dirá, eres un loco. El mundo te dirá, no tiene sentido. Pero nosotros le hallamos sentido porque miramos con los ojos de la fe. Tú miras con los ojos de la fe. Nosotros caminamos por fe y no por vista.
Dios prometió algo que humanamente parecía imposible. Por eso el mundo a las cosas espirituales no las logra discernir y parece que son cosas de locura. Parecen que son cosas imposibles. Pero Abraham le creyó algo que a lo humano le parece imposible. Y siempre déjame decirte que va a haber un contraste entre lo humano y lo divino. Lo humano siempre lo verá en la parte de aquí, bajo el cielo. Siempre va a medir las cosas de forma finita, pero lo espiritual va más allá. Y es por eso que nosotros debemos de aferrarnos, y la mayor ancla que tenemos es la fe en nuestra vida. Abraham ya era un anciano de 75 años. ¿Qué iba a decir? Ya soy viejo, ya no puedo. Y aún no había tenido un hijo, pero le creyó. Y por si fuera poco, pasan 25 años tras esa promesa. Póngase a pensar usted. Las circunstancias decían una cosa, pero Dios dice otra. Siempre va a ser así. Por eso es que la fe es el puente que te conecta de lo humano a lo divino, de lo poco a lo mucho. Y Abraham se convierte en ese ser gigante, porque la fe de Abraham no descansó en lo que él veía, sino en lo que él creía. Por eso el canto de Estanislao Marino dice: como Abraham, como Moisés, que se mantuvieron como viendo al invisible, al eterno. Esa fe de Abraham automáticamente lo catapulta tras algo que se llama creerle a él. Descansó en lo que había dicho. Nosotros nos complicamos, teniendo la Escritura, teniendo a Dios, tendemos a complicarnos y que nuestra mente, nuestro ser, nuestra cabeza dé mil vueltas pensando en cómo vamos a resolver eso, teniendo la gracia, teniendo al ser más hermoso y bendito en nuestra vida, y teniendo a ese ser. Basta con creerle a él, basta con tener esa confianza en él. La fe no va a negar la realidad que te envuelve, pero sí va a reconocer que Dios es mayor que esa realidad. Así es, la realidad por lo general siempre suele ser brutal, siempre suele ser hostil, siempre suele ser en desacuerdo a lo que Dios dice, pero hay que reconocer que Dios es mayor que la realidad que vivimos. Y es por eso que alguna vez entendemos este misterio de creerle a Dios, nuestra vida descansa, nuestro ser descansa. Es por eso que el mundo puede estar angustiado, pero tu confianza está en Dios. Es por eso que el mundo habla de guerra, el mundo habla de desastres naturales, pero tu vida descansa. No te vas a dormir afligido, angustiado. ¿Qué va a pasar esta noche? Porque tu vida descansa en el Señor. Se llama creerle al Señor. Y de forma aplicativa, déjame decirte esto. Quizás alguien te pudo haber dicho o te dijo: es imposible. Pero si Dios te dio una promesa, no permita que las circunstancias tengan las últimas palabras para ti. Nosotros como cristianos somos más creyentes de lo que vemos, ¿verdad que sí? Usted no me deja mentir. La gente le encanta ir donde algo que ve, algo que es palpable, algo que es tangible, algo que lo ve bonito y atractivo. Así somos. Pero algo que no lo hemos visto o lo desconocemos, por lo general para nosotros representa algo difícil de creer, algo imposible hasta de creer. Pero Dios desea que nosotros creamos en Él. Lo que Dios promete, Dios siempre va a cumplir. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que Él no varía, no es cambiante. El Señor tiene un carácter estable, único, no es como nosotros. Número 3, Abraham fue un gigante porque aprendió a esperar, obedecer, creer y esperar. Romanos capítulo 4, versículo 18 nos habla de algo importantísimo, de algo que usted y yo debemos de tomarlo muy en cuenta. Y es que la palabra del Señor dice en Romanos 4, 18 así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿De quién está hablando? De Abraham. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Wow, qué admirable, ¿verdad? Qué admirable, porque Abraham había pasado cientos de años
Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les saca a la luz este personaje especial y les dice: él creyó en esperanza contra esperanza. ¿No cree usted que lo ilógico de este mundo es lo que ancla nuestra fe cuando más le creemos al Señor? Y realmente el mundo queda burlado y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 18 y 19 nos recalca que realmente vale la pena creerle a Dios. Abraham fue un gigante porque aprendió a esperar, y Romanos nos enseña que el que espera va a tener algo especial. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice. Abraham tuvo que esperar, sí, no fueron días, fueron años, no fueron semanas, fueron años, no fueron meses, fueron años. Qué bonito es esperar en el Señor. Qué hombre tan, pero tan paciente en la voluntad de Dios. ¿Cómo no se iba a ganar el título de un gigante en la fe? La espera fue parte de su formación. Dios a veces te tendrá muchas veces en espera. En ese proceso que tú estés pasando, Dios te va a pedir que tengas un poco de paciencia, porque entre más Él te pule, mejor te deja, más excelente te deja, más pulido, y todo es para bien. No solamente estaba preparado para el milagro, Dios estaba preparando a Abraham para el milagro. ¿Y por qué digo esto? Porque mire cómo va lo difícil de Abraham cada vez más. Cuando me refiero que no solamente estaba preparado para recibir el milagro, la alegría, la felicidad, no. Después de eso, Dios le iba a pedir ese milagro. ¿Cómo lo ve usted? ¿No cree que es hasta ilógico tocar esto? Pero para Dios los procesos tienen un propósito. La demora no significó que Dios había olvidado su promesa. Créeme que la demora que Dios haga por un momento en tu vida no significa que Él te ha olvidado. Dios también trabaja mientras otros esperamos. Recuerda que ese es el estilo de Dios. Él trabaja, Él te pule mientras tú esperas, mientras tú confías. Él tiene algo especial para ti. Y mientras Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa, Dios estaba formando al hombre que cargaría la promesa. Ojo a esto: mientras Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa, Dios estaba formando al hombre que cargaría con esa promesa. Sí, no abandonemos nuestra fe. Todavía no hemos visto la respuesta del Señor. Dios está preparando una grande. Hay promesas que requieren paciencia. Hay promesas que Dios te va a pedir un poquito de tiempo. Nosotros lo sentimos largo, pero para Dios eso es poco o es pequeño. Recordemos, obedecer a Dios ante todo. Lo que hizo Él, la esperanza, la espera que tuvo Él. Pero número 4, Abraham fue un gigante porque estuvo dispuesto a entregar lo más preciado. Aquí viene automáticamente, una vez tiene el milagro en sus manos, se lo pide. Le voy a poner un ejemplo ilustrativo más claro, sencillo y certero. Hoy en esa mañana a usted le regalan no $100, $1000. Yo sé que su rostro se sentiría tan feliz, pero esa persona que le acaba de dar los $1000 como obsequio, como regalo, le dice a usted unos momentos después: necesito que me devuelvas los $1000. Si bien yo te los regalé, te los di, pero los necesito. A usted le cambiaría todo automáticamente, más si los estaba necesitando, más si llegando en el momento oportuno. Era lo que pasaba con Abraham. Abraham no había conocido descendencia, tenía a Isaac, ya estaba en la felicidad. Sí, Dios había obrado, pero automáticamente Dios le dice: dame a Isaac de forma sacrificial, lo vas a sacrificar. Aquí Dios le pide que ofreciera a su hijo. Aquí encontramos que una de las pruebas más grandes de su vida fue por lo que él esperó, por lo que él quizás muchas veces lloró, por lo que él estuvo dispuesto a tener aquella confianza. Ahora el mismo Dios que se lo había regalado le está pidiendo a su hijo.
Dios probó aquello que Abraham amaba profundamente. Y para la respuesta hermosa que recibe el Señor es que el amor de Abraham era más grande que al mismo hijo que le había dado. ¿Cómo no iba a ser un gigante en la fe? Si lo más preciado, lo que él tenía, se lo estaba ofreciendo al ser que más amaba. Abraham no solamente tenía fe en ese ser, amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Y se lo demostró en no decirle: Señor, ¿qué lógica tiene esto? Yo te pedí aproximadamente 25 años a Isaac. Tú me dijiste que me lo ibas a dar. ¿Recuerdas que un día me llevaste y me dijiste que contara el cielo y que así iba a ser la inmensidad de todas las multitudes que iba a tener? ¿Y por qué ahora me lo estás pidiendo? Abraham, con todo el derecho de un padre y con lo que supo esperar, él tenía todo ese derecho de decirle a su Dios eso. Mas sin embargo no lo hizo. Solamente volvió a obedecer y a entregar lo más preciado. Abraham obedeció aún sin comprender completamente. Otra vez para Abraham se avecinaban muchas cosas como humano que era, pero él supo esperar en su Dios. Existirán momentos en tu vida que tú únicamente Dios no te va a pedir más que confianza, más que esperanza, más que entregar hasta lo último, porque realmente Dios trabaja de esa forma. Subió al monte creyendo que Dios tenía el control. Sí, ese es nuestro Dios, el Dios que cuando nosotros nos abalanzamos a Él tiene algo especial en nuestra vida, algo que aunque tú no lo entiendas, Él sigue teniendo el control. Y basta con que Él tenga el control para que tú y yo confiemos en Él. Abraham llegó a decir en Génesis 22:5, y lo vamos a citar en la palabra del Señor, por eso tenemos nuestra Biblia hoy, cada uno de nosotros. Génesis 25, ubíquese ahí por favor, en la palabra del Señor, y nos dice, 22:5 dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire la profecía de Abraham. Abraham iba al monte, y vea de qué forma está hablando, de qué forma está diciendo: iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Qué profecía? Abraham creía tanto, era tanta la confianza que Abraham ya se había activado en que él iba a regresar. No sabía cómo, pero iba a regresar con su hijo. Dios no le había dicho nada. Dios le había pedido simplemente a su hijo. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Qué forma tan obediente. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué palabras, que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Un padre normal hubiese dicho: me quedan 3 hijos, me quedan 4 hijos,
me queda uno, voy a dar este, sí me duele. Único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Algo especial hace Dios cuando tú estás dispuesto a creerle a Él, a obedecerle, a esperar y a entregar lo más preciado. Ese es el punto número 4, lo más preciado. Y el muchacho, iremos, le dijo allá, pero él dijo: adoraremos y volveremos a nosotros. Ellos dos estaban tomando en cuenta. A veces Dios prueba si nuestra confianza está en Él. Dios muchas veces te va a probar si tu confianza está en lo material, si tu confianza está en lo terrenal, si tu confianza está en otra cosa que no sea Él. Dios debe ocupar en primer lugar. Y Dios no te va a defraudar cuando tú le obedeces a Él. La bendición o al que bendice, el milagro o el Dios que hace los milagros, el regalo o el que da el obsequio. Un gigante de la fe no permite que una bendición ocupe el lugar del que da la bendición. Ese fue Abraham. Y Abraham terminó siendo un gigante porque su fe dejó un legado. Sí, un legado único, porque Dios sabía y conocía el corazón, pero Él quería asegurarse. Eso pasa muchas veces en ti y en mí. Dios quiere asegurarse de qué lugar es especial. ¿Qué especial lugar tú le tienes a Él? La fe de Abraham no solamente era para él, fue una fe que impactaría generaciones. Y hasta la fecha, esta es una de mis historias favoritas, porque Abraham creyó, obedeció, esperó, perseveró y deja un legado. Su historia todavía habla y es necesario recordar. Ahora, para ir culminando, solo quiero darte 3 características de un gigante de la fe. 3 características. Si tú las quieres anotar, pues harás bien en hacerlo. Número 1, un gigante camina aunque no vea. No vea, me refiero literalmente, sino no vea las respuestas en su vida. Hebreos 11:8 nos habla de ese gigante. Camina aunque no vea las cosas. Pero no solo va a caminar, sino que cree aunque no entienda. Va a creer aunque no le parezca aquello una solución de pronto. Y Romanos 4:20 al 21 nos lo dice. Y número 3, obedece aunque cueste. Sí, va a obedecer aunque cueste. Génesis 22:9 al 12. Concluyo con esto. Abraham comenzó como un hombre común, pero cada prueba produjo un crecimiento. Y en esto gira el mensaje. Cada paso de su vida lo llevó a ser gigante. Es sencillo. Cada alimento que usted le da a su hijo, cada nutrición, mineral y proteína, lo hace grande. Y de ahí podemos ver lo robusto que es, lo chapudo que está, lo sólido que está, su rostro, y así sucesivamente. Pues Abraham creció como un gigante porque desarrolló su crecimiento espiritual en el Señor. Cada vez que creyó a Dios se convirtió un poco más, iba escalando sus centímetros en el aspecto espiritual, iban siendo grandes. ¿Quién le puede quitar el lugar a Abraham? ¿Habrá alguien que pueda tomar ese lugar? Era un gigante, fue un gigante, se convirtió en el gigante de la fe que hoy admiramos. Los gigantes de la fe no nacen gigantes, se desarrollan, se convierten, cada vez deciden confiar en Dios, cada vez se meten, se empapan del Señor. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué estamos esperando para crecer? Dios desea que sigamos creciendo en la fe, para que tu madurez sea sólida, para que tu crecimiento sea saludable en la fe, para que tú tengas una solidez. Y cuando tú vives de ese estilo de vida, tu vida va a ser diferente. Dios te llama a caminar por fe. Dios te promete a creer por fe. Dios te llama
está probando por fe. Recuerda, Dios sostuvo a Abraham, y si sostuvo a Abraham, te va a sostener a ti. Hoy Dios te llama a caminar y a convertirte en un gigante para desafiar este mundo y sus desafíos, para convertirte en una persona que deje un legado, para una persona que en los tiempos que se avecina la gente hable y diga acerca de ti lo que tú eres, lo que tú significaste, lo que tu valor, tu fe tuvo ante los ojos de Dios. Yo llego hasta acá y les deseo lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús. Adelante, sigamos creciendo, hermanos. Dios les bendiga.